Bienvenido, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Piscis. ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Vamos a ver qué siente por ti y quédate hasta el final del video porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Se me cayeron todas las cartas, así que un segundo de paciencia. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí. Te invito a suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Dale la campanita también, dale un me gusta y dejarme en los comentarios qué te parece esta lectura. Si es que no está resonando contigo, te invito a ver tu signo lunar o tu signo ascendente. También te pueden ayudar o complementar esta lectura sin duda. Y también te invito a suscribirte a mi canal de interactivos que te estoy dejando aquí abajito en los comentarios de este video. Ok, vamos a mirar. Ok, Piscis, tenemos corazones rotos, quizás finales. Bien, con este 3 de espadas. Puede ser incluso traiciones o triángulos amorosos para alguno de ustedes. Ahí cada uno sabrá con qué historia se queda, ¿no? Con qué historia resuena. Veo corazones rotos entre ustedes dos. Puede ser que hayan terminado hace poco. Tú tienes la energía del as de bastos y la carta del sol. Quieres tomar acción o estás tomando acción y hay alguna especie, o sea, digamos que para tener esta especie de corazón roto te estás sintiendo muy bien quizás. Lo que me llama la atención, quizás sientes que te estás liberando de algo en particular. Con el rey de pentáculos posiblemente es un periodo donde te estás enfocando en ti. Sientes que necesitas liberarte de algo. Tu persona no ha podido cerrar el ciclo contigo, pero al mismo tiempo no es capaz de sobreponerse ante los asuntos o conflictos que puedan estar teniendo. Es como si se ahogaran un vaso de agua con lo que les sucede. Bien. Puede ser que sea una persona también con varias tendencias egoístas. Y tenemos un 4 de pentáculos. Esto significa conservarse, estar como protegiendo algo o cuidando algo. Quizás hora de cuidarse a uno mismo también. Vamos a mirar un poco más de qué se trata esto, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué siente o qué sucede con la persona especial de Piscis. ¿Qué siente la persona especial de Piscis hacia Piscis? ¿Cuáles son los sentimientos de la persona especial de Piscis hacia Piscis? La carta de la templanza al reverso, el 8 de copas, el 6 de pentáculos al reverso y la carta de los enamorados. Hay alguna sanación que tu persona no está negando, que está como negando o le está costando hacer. Por eso tenemos también a la carta de la templanza al reverso. No quiere cerrar ciclos contigo, pero realmente quiere hacer las cosas bien. Ojo, que al mismo tiempo lo vemos retirándose de esta situación. Posiblemente es una persona que te ha dado como migajas de amor. Pero aquí está la carta de los enamorados. Así que me llama mucho la atención esta lectura. Vamos a ver de qué se trata esta carta de los enamorados. Es como una persona que se da cuenta de que te quiere a partir de la separación. Ok. Veamos qué más. Pero al mismo tiempo se ve como una persona soltera e independiente. Sabe que se ha perdido alguna especie de oportunidad contigo. Y quisiera que deje de doler. Hay algo acá que tu persona quiere cortar. Hay cosas que tu persona quiere dejar atrás. Me gustaría que me expliquen un poco más. Malos entendidos posiblemente con la reina de espadas al reverso y la reina de espadas también. Aquí está la posibilidad de una pareja poderosa que no se está entendiendo. Pero ojo que ya hay 2 reinas y 2 reyes en esta lectura. Pueden estar lidiando, sí, con un triángulo amoroso. Hay algo que tu persona quizá quisiera dejar atrás para hacer una especie de oferta de amor. Sí, esta persona quiere hacer una oferta de amor. Es como que está determinada
a expresar esos sentimientos, pero hay que tener precaución porque estos sentimientos siguen siendo inmaduros con la energía de un paje. Quiero evaluar si es que esta persona, el amor que tiene es profundo, auténtico y de almas gemelas, porque todavía no veo almas gemelas, o viene desde el ego. Bien, viene desde las ilusiones, viene desde el... sí, desde el ego. Bien, vamos a mirar un poco más. ¿Cuál es tu energía? Muchas gracias, queridos amigos y amigas de Piscis. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de Piscis? ¿Cuál es la situación de Piscis? ¿Qué necesita saber Piscis acerca de sí mismo y esta conexión? La carta del mundo al reverso, la carta de la estrella. Es como si todavía hubiera una parte de ti que tiene la esperanza de que esto vaya a funcionar porque sientes que el ciclo no está cerrado, pero al mismo tiempo lo estás intentando aceptar. Esta ha sido como la tendencia de la semana, la verdad. ¿Qué quieren que les diga? Y ahora me aparece un tercer rey. Yo siento que estás dándote cuenta que quizás mejor soltar. Le ven muchos impedimentos a esta situación, a pesar de que haya cariño. Mira, siento que posiblemente te estás llevando tu copa de amor hacia otra parte. Pero no deja de haber cariño con esta persona. No deja de haber cariño, pero ¿será posible trascender esos obstáculos? Me gustaría saber un poco más de qué se trata este 4 de pentáculos. ¿De qué se trata este 4 de pentáculos? Hay alguien acá que tiene que saber tomar mejores decisiones y retirarse de los espacios que no les sirve. Esto significa, con este paje de bastos, tomar mucha más seguridad en ti mismo por sobre todas las cosas, y aquello que estás intentando mantener, preguntarte realmente si es que es viable o vale la pena al final del día, si es que si te está haciendo bien. Muchas veces nos aferramos a cosas, a personas o a situaciones que no son positivas para nosotros. Y siento que tú te quieres liberar de algo en particular, ya sea de esta persona o de otra persona para ir hacia esta persona, pero principalmente siento que es liberarte de esta persona para, o sea, liberarte como de la conexión, ¿no? De la pesadez, para conectarte con tus emociones, estar contigo, tener claridad acerca de qué es lo que quieres. Hay gran parte de ustedes que yo les veo como dándole la espalda a esta situación. Es como, bueno, ya fue suficiente, basta, tenemos que dejar esto atrás. Es como, esta persona te puede tener cariño, pero lo que me dicen es que realmente, me dice la pregunta, ¿tu persona realmente sabe amar? ¿Sabe estar en una relación? ¿Sabe decir las cosas que necesita, por ejemplo, cuando lo necesita, actuar o esto de las migajas de amor? El 6 de pentáculos al reverso nos habla de migajas de amor. Bueno, vamos a mirar un par de cartas oráculo que nos puedan aclarar un poco más la situación. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Yo te veo teniendo la claridad de soltar algo en particular. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Presta la atención a las banderas rojas. Ok, muy pronto hay cambios, ¿no? Y darle un chance a una relación. Hay alguien aquí que le quiere dar realmente un chance a esto, pero te dicen ten cuidado con las banderas rojas, especialmente si es que llevas repitiendo patrones con esta persona. No veo que todavía se estén sanando y que pueda transformarse esto por lo menos. Bien, te dice las señales te están ofreciendo como cautela, ¿no? Te dice ten cuidado. Bien, decide qué es lo que quieres. Acá la persona que tiene que tomar la decisión de si está dispuesto o dispuesta a aceptar esto, eres tú. No esperar a que la otra persona se transforme, que haga lo que tenga que hacer, porque esta persona está velando por sus propios intereses, no por mala persona, sino que esa es la intención inicial o la necesidad básica de todos los seres humanos, velar por su propio bienestar.
Ahora, ¿ese bienestar eres tú? No lo sé. Porque siento que esta persona sí te quiere, pero es como una especie de amor un poco más inmaduro. Bien, y no se están entendiendo muy bien cuando hablan. Entonces me tengo que preguntar ya, ¿es viable o no es viable la conexión? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuáles son los mensajes de la persona especial de Piscis hacia Piscis. Dice, lo siento tanto. Lo siento tanto. Perdóname, esto es nuevo para mí, no sé cómo actuar, ¿no? Ven, un poco más de energía inmadura. Tengo problemas confiando en los otros y necesito tiempo para sanar. Y lo siento, pero no estoy interesado. Me asusté de lo que estaba sintiendo por ti y me fui. Lo siento, no estaba buscando una relación y no sé cómo lidiar con esto. Me estoy aprendiendo a comunicar mejor y hay una larga distancia entre nosotros. Siento que principalmente es como emocional y de comunicación. Es como si dos personas se estuvieran dando la espalda. Pero no siento que esta persona sea capaz de trascender, por lo menos en este espacio, lo que tiene que trascender para estar contigo, por más que haya amor. Bien, siento que tú tomas una decisión más importante, ¿no? Ve la lógica por sobre los sentimientos y toma la decisión que tienes que tomar para tu vida, la que intuitivamente ya sabes que es necesaria o correcta. Vamos a ver, ¿es esta conexión conveniente para nuestros amigos de Piscis? Vamos a ver si es que hay algún giro inesperado en esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesita saber Piscis? ¿Es positiva esta conexión para ellos? ¿Es conveniente para Piscis mantenerse en esta conexión? Dice tiempos perfectos. En tiempos perfectos hay romance para ti. Y nos dice que sí. Si es que tú así lo crees, puede ser una oportunidad de aquí a un año. Esto todo tiene que ver un poco con tiempos divinos. Siento que de una forma u otra hay amor para ti si es que tú lo quieres. Esta es una oportunidad de aprendizaje para aprender a comunicarse claramente. Quizá no todo necesariamente está perdido. Vamos a ver. Yo sí te veo decidiendo quizá por otras posibilidades. Eso es posible también, si es que tú así lo crees. Todo depende de lo que tú crees y lo que tú quieras para ti. Cuáles son tus pensamientos y cuáles son tus deseos. De una forma u otra hay oportunidad de crecimiento para ti. Comunicarte claramente. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que deseas? Puede ser que de aquí a un año haya algo con esta persona. Pero yo siento que igual puede ser diferente. Que puede haber otras oportunidades para ti. Pero sí, comunícate claro, contigo principalmente. Lo que tú necesitas acerca de esta conexión. ¿Qué es lo que realmente sientes tú? En tiempos divinos llega romance para ti. Sea con esta persona o sea con otra. Con esta la veo un poco difícil, pero sí hay amor. Y si es que son capaces de conversar las cosas, hablarlas, trascenderlas, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero sí nos dan como esos signos de advertencia, ¿no? Presta la atención a las banderas rojas. Hay algo en nosotros que tenemos que transformar, algún patrón que estemos repitiendo, algo por el estilo. Ahí hay que detenerse a observar, ¿ok? Vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Piscis hacia Piscis? Rey de Pentáculos, Hierofanta al reverso, separación, detenimiento, arrepentimiento, la energía del diablo. Insisto, es como que tu persona tiene esa inestabilidad y finalmente no pasa mucho. Es como, con el Rey de Pentáculos es como una persona que tiene que velar por sus propios intereses.
No por ser mala persona, insisto, sino que porque es la naturaleza de cada uno de los seres humanos. Entonces la energía de tu persona especial está retenida. De hecho, el hierofante al reverso nos muestra separación. Con la energía del diablo, el corazón de esta lectura, generalmente cuando me llaman la atención a la mano del diablo, tiene que ver con un para. Nos dice, aquí hay algo que hay que detener o parar con la energía del diablo, hay algo que hay que soltar, algo que hay que prestar atención. Y tiene que ver con la inestabilidad. Inestabilidad de esta persona o inestabilidad propia. Acá está difícil que haya una oportunidad nueva con esta persona, a pesar de que haya cariño. Está el paje de pentáculos al reverso, casi como si le ganara su orgullo. Pero sí se arrepiente de cualquier cosa que haya pasado entre ustedes. Tienes que saber elegir bien tú qué es lo más saludable para ti. Esta es la tendencia de la lectura. Si es que no está resonando contigo, siempre puedes ver tu signo lunar o tu signo ascendente. Bien, vamos a darte un último consejo acá, mi querido amigos y amigos de Piscis. Tu realidad externa es equivalente a tu realidad interna. Cultívate internamente para manifestar la vida que quieres. Aquello que estás percibiendo en tu realidad exterior es un fiel reflejo de tu mundo interno. Entonces tengo que observar. Si es que esta persona es inestable es porque hay una inestabilidad que tengo yo dentro mío. Si es que esta persona no está disponible emocionalmente para mí, es porque generalmente yo no estoy emocionalmente disponible para mí. Cultívate internamente para manifestar la vida que quieres. Hay un trabajo personal aquí que hacer, ¿no? Nadie más puede afectar tu realidad de lo que tú le permites. Tú eres quien tiene que establecer tus límites y saber dónde están tus estándares y también qué tanto permites que otras energías te afecten en tu bienestar. Y siento que de eso también te estás liberando. Estás prestándole más atención a poner los límites que necesitas poner, ya sea a nivel energético o ya sea a nivel de a nivel físico, ¿no? No te veo más o no, como corto las cadenas, ¿no? O las cuerdas que me atan muchas veces a otras personas a nivel energético. La apreciación y la alegría proviene de ser agradecida por lo que ya tienes. Esto significa concentrarte en tu bienestar, concentrarte en ti, en lo que anda bien en tu vida. La gratitud te puede ayudar sin duda para reconectarte con tus verdaderas emociones, tu auténtico yo, este caballero de copas. Eso es lo que eres tú inicialmente, conectado conectada con tus emociones más profundas también. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar acá, Piscis. Espero haberte ayudado de una forma u otra con esta lectura. Nos vemos la próxima semana con nuevas lecturas también. Así que muchísimas gracias por estar acá. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.